presente natalicio de un gran neolonés, de un personaje enorme de la historia del Estado que aparece en el libro de Nuevo León como de las grandes figuras del siglo XX. Me refiero a don Raúl Rangel Frías, constructor de la ciudad universitaria, gran gobernador, estadista, ideólogo, intelectual, que le lega a los nuevoleoneses una nueva forma de vida, al momento de hacer posible una universidad para todos. Acompáñenos a leer en el libro de Nuevo León la vida y obra de Raúl Rangel Frías en las páginas del libro de Nuevo León. Raúl Rangel Frías nace el 15 de marzo de 1913 en las inmediaciones del barrio de la Alameda, Mariano Escobedo, en Monterrey. Se habla de que la casa del doctor Edelmiro Rangel y de su esposa Josefina Frías estaba ubicada muy cerca de lo que es hoy la Alameda. Ese lugar que se relaciona directamente con la Revolución Mexicana. Aquí fue aprehendido Francisco I. Madero cuando estaba en campaña presidencial para hacer valer el principio de sufragio efectivo, no reelección. De esta Alameda, Madero fue aprehendido y llevado a San Luis Potosí, en donde escribe el famoso Plan de San Luis. Aquí nació, de alguna manera, la Revolución Mexicana, aquí en Monterrey, muy cerca de donde también nacería en 1913 este gran personaje de la historia del Estado, Raúl Rangel Frías, quien estudia sus primeras letras en el Colegio Hidalgo, aquí en Monterrey, más adelante en el Colegio Civil, y a la edad de 16 años ya era un líder estudiantil, presidente de la Sociedad de Alumnos del Colegio Civil del Estado. Un personaje que se estaba puliendo, que se estaba formando hasta llegar a ser un gran intelectual. Un hombre de ideas muy firmes y sobre todo de una gran convicción de servicio a los demás. Rangel Frías, con el apoyo de sus padres, marcha a la Ciudad de México, estudia allá leyes, jurisprudencia, la carrera de Derecho. También se prepara en la filosofía, en las artes, en la literatura. Se convierte en todo un líder que después de tener el título de abogado, es maestro en las escuelas de obreros para enseñarle a los hombres de los años 30 lo que había conseguido la Revolución Mexicana. Esa revolución que se hizo aquí, en esta Alameda Mariano Escobedo, que se hizo aquí, en la tierra natal de Rangel Frías, en Monterrey, Nuevo León, en la capital de nuestro estado. Aquí se formó, aquí surgió Raúl Rangel Frías. Al iniciarse la década de los años 30, Raúl Rangel Frías decide participar activamente en la creación de una universidad en Monterrey. Junto con Juan Manuel Elizondo y José Alvarado, compañeros y amigos de juventud, participa activamente para lograr la decisión del gobierno de la República para establecer aquí una universidad. Era la época en la que la Revolución Mexicana tendría que hacer realidad aquellas promesas. Educación para todos, formar cerebros, vidas distintas, formas de pensar y de hacer las cosas que lograran
un porvenir para este país y también para este estado. Así, en el año de 1933, el 26 de septiembre, se logra que se cree la Universidad de Nuevo León, también llamada Universidad del Norte. Así la concebía Alfonso Reyes, y así hombres y mujeres de aquel tiempo empezaron a ver los resultados de tener aquí en Monterrey una casa de altos estudios. Años más tarde, cuando regresara Rangel Frías de su estancia en México, tendría en sus manos la dirección de esta universidad, la Universidad de Nuevo León, alma mater de nuestra educación, que ahora conocemos desde el año de 1969 como Universidad Autónoma de Nuevo León. Al iniciar la década de los 40, vemos ya a Rangel Frías incorporado en este proyecto. Fue director de Acción Social de la Universidad de Nuevo León. Formó facultades como la Facultad de Filosofía y Letras. Armó revistas como la Publicación de Armas y Letras o Actas, o también Revista Universidad. Hizo bibliotecas que permitieran el uso de la lectura para jóvenes y adultos. Organizó exposiciones, hizo posible una vida cultural que no existía en Monterrey y logró que muchas personas pensaran en que la universidad tendría que ser algo grande para el Estado. La universidad sería de algún modo el porvenir de Nuevo León. La creación de profesionistas, médicos, ingenieros, abogados, artistas, epidemiólogos, especialistas, todo esto daría a la Universidad de Nuevo León la segunda mitad del siglo XX. En todos estos trabajos, muy cerca y cada vez más cerca, y sobre todo en su espíritu, estaba ahí Raúl Rangel Frías, empezando a poner los primeros ladrillos de lo que él llamaba una pequeña casa, una casa como una tacita de té, como un lugar de encuentro. Esa pequeña casa se llamaría más tarde Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1951, Rangel Frías ya era rector de la Universidad de Nuevo León. Estaba emocionado e interesado en fijarse una meta concreta, posible, lograble en unos años: construir una gran ciudad universitaria. En esos mismos momentos estaba terminando en la Ciudad de México ese mismo ejercicio. Una ciudad universitaria, la que ya funcionó a partir de 1953. Aquí en Monterrey sería un poquito más tarde, en 1958. Pero en todos esos años, Rangel Frías logró lo más importante: interesar a los regiomontanos en el proyecto. Así, Joel Rocha, Miguel L. Barragán y una serie de grandes hombres de Nuevo León pusieron su tiempo y su pecunio en poder iniciar la proyección
la construcción y la inauguración de la ciudad universitaria. Se formaba el patronato universitario, la siembra cultural, los primeros sorteos, las primeras acciones y promociones completas de todo un estado, de toda una sociedad, para tener una casa de estudios de alto nivel. Así entonces iba de la mano el patronato con las gestiones con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien finalmente autorizara los terrenos y la oportunidad de construir esta ciudad universitaria. Se hacían los planos, ponían los cimientos y daban los primeros edificios. La Facultad de Derecho en 1958 y la Facultad de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica también en 1958. Nacía así la gran obra de Raúl Rangel Frías, la ciudad universitaria. En esta misma década de los años 50 se le presenta a Rangel Frías la oportunidad histórica de ser gobernador de Nuevo León. Dentro de los trabajos que hacía para lograr en el estado una universidad, se le presentaba la oportunidad de dirigir los destinos de la administración pública, del estado todo. Y entre 1955 y 1961, don Raúl Rangel Frías fue el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Iniciando su periodo el 4 de octubre, don Raúl utiliza esa primera magistratura, ese mandato popular, para culminar su obra que había iniciado unos 10 o 15 años antes, la ciudad universitaria. La pone en marcha con la presencia del presidente de la República, Adolfo López Mateos, al inaugurar la torre de rectoría, ya después de que existían 2 edificios en ciudad universitaria. Pero además, don Raúl hace una obra cultural. En ese mismo tiempo, inaugura el Museo Regional del Obispado. Traza y construye el obelisco en homenaje a aquellos años que se cumplían de Monterrey, más de 350 de su fundación, desde la década de los años 40, hace entonces de la calle Juan Ignacio Ramón el lugar para recordar la fundación de la ciudad, con el obelisco que estaba justamente enfrente de las oficinas de agua y drenaje, las actuales y las de entonces, y que logran también dotar a la ciudad de los servicios necesarios para prepararse a ser una gran metrópoli. También en todo el estado abundan las obras eléctricas, carreteras, obras de construcción de escuelas y de la modernización de los municipios y de la infraestructura industrial y comercial de Nuevo León. Se construye la carretera Linares-Galeana, se escriben en muchos talleres la formación de nuevas escuelas de la universidad, la escuela Pablo Olivas, la ampliación de la escuela Álvaro Obregón y tantas otras que daban más clases, que se hacían escuelas nocturnas, que trabajaban 3 turnos y que eran mejores y que le daban a Nuevo León otra fase, un estado moderno, un estado para formar hombres y mujeres de bien, con una proyección científica, con un trabajo importante a realizar en los próximos lustros y en las próximas épocas. Así se construyó el Nuevo León de hoy.
Así está escrito en el libro de Nuevo León. Rangel Frías logró condensar, combinar, hacer posible los esfuerzos de toda una sociedad para legar al Estado un futuro de cultura y de desarrollo. Al final de los años 50 iniciaba también la televisión. Se hacían aquellos famosos maratones de la Cruz Roja que demostraban que a todos los regiomontanos y a todos los neoleoneses les interesaba tener un mejor futuro. Así entonces concluyen los 6 años de gobierno de Rangel Frías con resultados enormes en la que todos los neoleoneses hemos sido beneficiados. Y también las generaciones actuales y las que seguirán. Rangel Frías era un hombre de Nuevo León, de una gran cultura, pero siempre ligado a las grandes causas del Estado. En una ocasión, un grupo de ciudadanos que venían del municipio de Montemorelos le vinieron a preguntar: gobernador, ¿a quién nombramos de alcalde? Dijo: miren, busquen al más idóneo, busquen a la persona que pueda dirigirlos. Unas semanas más tarde, un grupo de vecinos de Montemorelos traían a un señor de nombre Macedonio Rodríguez, para que también fuera uno de los candidatos de uno de los partidos. Al terminar el gobierno de Rangel Frías, la obra de la ciudad universitaria estaba ya iniciada, en parte terminada, pero también en parte por continuar. Ya conocía su brillantez intelectual y algunos de sus escritos en el año 51. Al entrar a Sambors, esta casi una institución en Monterrey, en la barra del restaurante estaba el licenciado Rangel Frías conversando con un periodista al que recuerdo a mí con mucho afecto, Manuel Plowels, hijo y homónimo de otro periodista del mismo nombre. Entonces, pues, desde el año 44 conocí a Raúl Rangel Frías y ahora él me impulsaba en esta forma. Al año siguiente, el 52, vuelvo al propósito del licenciado Rangel de crear una biblioteca de la universidad, y con los fondos de la biblioteca del Colegio Civil, muy modestos, pero no por eso desdeñables, muy ricos también, y con los de haciendo gestiones para rescatar la antigua biblioteca pública del Estado, fue creada la biblioteca universitaria en el año 52. Fue instalada en el tercer piso de Matamoros y José Benítez, en la convergencia donde está edificios en el que ahora está la preparatoria número 2, en el tercer piso, ¿sí? Porque abajo estaba el Instituto de Investigaciones Científicas, que a cargo de un sabio local muy connotado, Eduardo Aguirre Pequeño. Y la biblioteca quedó espléndidamente instalada en el espacioso tercer piso de la...
vino el presidente Miguel Alemán a inaugurarla y se inauguró con una conferencia espléndida de Arturo Arnaiz y Fleck. Ahí estuvo varios años la biblioteca y entonces es una de las primeras aportaciones que hace Rangel Frías a la cultura local, porque un dato muy interesante que me recuerda al Raúl Rangel Frías estudioso es que viviendo él a unas cuantas cuadras por José Benítez, bajaba en su automóvil para sus actividades ordinarias e invariablemente se detenía en la biblioteca a la que le dedicaba 1 o 2 horas, yo diría que más, para buscarlos, acariciar. Él tenía devoción por los libros, acariciar y ver aquellos libros que más le interesaban. Esta biblioteca, ya digo que fue formada con estos fondos, pero enriquecida también en ese mismo año con una donación de la fundidora que compró la biblioteca del obispo de León, Guanajuato, don Emeterio Valverde Telles. En ese ínter, el licenciado Rangel tuvo otra idea estupenda, la restauración del edificio del obispado. Para ello se valió del arquitecto Joaquín Amora, a quien yo traté también mucho, un hombre de vasta inteligencia y muy dedicado a su profesión, y a él, claro, y a otras personas se debió la restauración del edificio y la creación de un museo de historia regional. Este museo, qué difícil crear un museo y de ir recogiendo aquellas cosas importantes para formarlo. Estamos en este momento en este museo maravilloso. Museo Regional de Nuevo León, así se llamó entonces. Fue inaugurado el 20 de septiembre de 1956 con el nombre de Museo Regional de Nuevo León, regional por cuanto comprendía cosas de Coahuila y Tamaulipas, nuestros estados vecinos. Y claro, muchas cosas de los municipios. ¿Sí? Un museo para mí es una lección objetiva de la historia y entonces entra por los ojos, particularmente a los jóvenes, y contribuye mucho al espíritu cívico y al amor al lugar en que se nace. Esto en el año 56. Era un soñador, no cabe duda. Era un soñador y que sabía plasmar las cosas de una manera increíble. Y era un lector empedernido, si vale la palabra, es un lector constante que yo le vi con 4 o 5 libros abiertos sobre su escritorio, leyéndolos, podría decirse al mismo tiempo, que no es posible, pero sí es directamente hablando. Entonces, y lo terrible o lo difícil para él, la familia toda con lentes gruesos, es tradicional en ellos, acercarse el libro a los ojos, pero él constantemente leyendo. Qué increíble personaje en ese aspecto. Siempre alimentándose de cultura. En toda esta obra monumental sigue la frase que el propio Rangel Frías autorizó y apoyó por muchos años. Alemin flamin veritatis, que alumbre siempre la flama de la verdad. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su compañía, su apoyo por conocer y tener interés en saber más de Nuevo León. Agradecemos también a quienes han hecho posible este programa. Pati Acosta en la producción, Alberto Hidrogo en la cámara, Eduardo Albizu en la postproducción. León Regio se despide transmitiéndoles el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.